Marcos capítulo 1. Quisiera leer los versos 1 al 11. Y usemos nuestra imaginación, usemos nuestros sentidos, usemos nuestra atención para ver lo que dice el texto. Marcos capítulo 1, versos 1 al 11 dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, gracias por este evangelio que has dejado registrado en tu libro para nosotros. Es nuestro más ferviente deseo poder conocer a tu amado Hijo, aquel en quien tú tienes complacencia, Señor. Y pedimos que nos des oídos para oír y que abras nuestros ojos para ver las maravillas de Jesús en este evangelio. Y pedimos esto en su nombre. Amén. Una de las cosas más desafiantes con las que se puede topar una persona cuando comienza a estudiar el Nuevo Testamento es tratar de comenzar por el principio. Y el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento es el evangelio de Mateo. Yo todavía me acuerdo, de muy chiquito hice mi primera comunión, que no fue primera porque no tuve comunión realmente con Jesús, pero recuerdo que mi mamá estaba muy preocupada por esto, por cómo cumplir con Dios, con un requisito, y algo bueno salió de esto. Me regalaron un Nuevo Testamento. No sé si es común en la religión católica que te regalen el Nuevo Testamento en tu primera comunión, pero me regalaron el dichoso Nuevo Testamento con una textura como marmoleada. Se veía así como todo épico, todo así chiquito, impresionante. Y recuerdo que algo dentro de mí decía: tengo que leer este libro. O sea, aquí está la historia de Jesús, tengo que leerla. Y entonces, como buen metódico y lector que soy, desde siempre, pues tengo que empezar ¿por dónde? Pues por el principio. Y el primer evangelio, oh sorpresa, el evangelio según San Mateo. ¿Y sabes con qué comienza el evangelio según San Mateo? Lo más aburrido para un niño que acaba de hacer su primera comunión. Una enorme lista de una genealogía interminable con nombres raros, difíciles de leer, cuánto más de pronunciar, ¿no? Y entonces esa parte religiosa dentro de mí decía: pues a lo mejor así me gano la bendición de Dios, voy a leer. Siempre me quedaba dormido y fracasé en mi intento, ¿no? Y una de las cosas más desafiantes que podemos hacer es entender que cada evangelio, si alguien me hubiera dicho esto que estoy a punto de decirte, mi vida hubiera sido otra. Cada evangelio tiene un propósito diferente. ¿Por qué tenemos 4 evangelios? ¿Por qué 4 versiones de Jesús? Bueno, tenemos 4 evangelios en primer lugar porque es la manera de Dios de decirte: se trata de Jesús, se trata de Jesús, se trata de Jesús. Cuando por fin llegas a Juan, ¿qué crees? Se trata de Jesús. Entonces es la manera de Dios de decirte: hey, se trata de Jesús. No es suficiente que veas y que contemples una sola vez su persona, su vida, sus discursos, su obra en la cruz y su resurrección. Es algo que tienes que ver una y otra y otra y otra vez. Esa es la primera razón.
La segunda razón por qué hay 4 evangelios es porque ni una sola persona puede reflejar y describir lo que Jesús es en su totalidad. Es más, si yo te invitara a que sacaras una foto de este preciso momento, de este lugar que está aquí al frente, cada uno de ustedes me entregaría una foto completamente distinta. Algunos saldrían en la foto con su Snapchat, ¿no? Así, con un filtro. Otros usarían blanco y negro. Otros usarían un encuadre así, todo conceptual. Y cada uno de ustedes estaría reflejando esta realidad que estamos viviendo, pero a su manera. Y eso es lo que me encanta de que haya 4 evangelios. Es la manera de Dios de decirnos: hey, yo quiero tener una relación muy propia, muy personal con cada uno de ustedes. Y entonces cada evangelista registra este relato de la vida y ministerio de Jesús en la manera en la que a ellos les fue de mayor impacto conocer a Jesús. El Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como el Rey de los judíos, esperado por la nación de Israel. Y lo escribe Mateo, uno de los discípulos de Jesús, un judío. Tiene sentido que entonces él presente a Jesús como el Mesías judío esperado. Y por eso comienza con esa larga genealogía. El Evangelio de Lucas es escrito por alguien que no fue un discípulo presencial de Jesús. Lo escribió un griego, Lucas, un médico, el médico amado. Y como buen médico que no ve distinciones de raza, ni de religión, ni de etnia, ni de color, un médico atiende a todos por igual. Y entonces Lucas registra en su evangelio a Jesús y lo retrata como el hombre perfecto, aquel que vino a salvar a todos los hombres. Y por eso da tantos detalles sobre los aspectos humanos de Jesús que pueden conectar con cualquier persona en cualquier lugar. Registra su nacimiento, registra sus padecimientos, registra sus emociones, registra su hambre, registra su cansancio, hasta su sueño en algunas veces. El Evangelio de Juan, por otro lado, escrito por uno de sus discípulos de Jesús, presenta a Jesús no como el Rey de los judíos, no como el hombre perfecto. Presenta a Jesús como el Logos, como el Verbo hecho carne. Y le escribe especialmente a los griegos que tanto están embelesados con la lógica, y presenta a Jesús como el Logos, el origen de la lógica. Lo único que le da sentido y lógica a la vida es Jesús. Y Juan presenta a Jesús así, de esa manera. Pero Marcos, oh Dios mío, Marcos, apenas estamos comenzando. Y Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Marcos es el evangelio más corto de los 4 que tenemos en la Biblia, pero no porque sea corto es un evangelio pobre. De hecho, Juan Marcos, que es el nombre del autor de este evangelio, su propio nombre nos da una idea de qué es este evangelio. Juan, su nombre judío significa gracia, y Marcos, su nombre en latín, lo cual nos indica que tendría algún tipo de educación griega, romana. Marcus significa martillo. Y junta estos dos conceptos, gracia y martillo. Y es exactamente la descripción de este evangelio. ¿Ves? La gracia de un Dios que viene a servirnos a nosotros, y cuando comprendes su gracia, ¡pum!, es un golpe duro a nuestro corazón que nos conquista y nos derriba a sus pies. Y Marcos describe a Jesús entonces así, como el siervo de Dios, constantemente sirviendo. Una de las cosas que te dejo de tarea, por favor, haz la tarea. Vas a encontrar mucho provecho en esto. Te voy a pedir que leas este evangelio esta semana. Son solo 16 capítulos. Lo puedes leer en una sentada. Y vas a descubrir que una de las palabras más usadas por Juan, va a parecer bastante ridículo lo que voy a decir, pero tiene mucho sentido. La palabra más repetida por Juan es y. Y no es el y la muletilla que usamos nosotros el día de hoy. Pues sí, como te iba diciendo, pasó esto y en lo que pienso, ¿no? No, Marcos no usa así esta palabra ahí. La palabra ahí la ocupa como una conexión. Es como, espérame, y todavía no, hay más. Y hay más, y hay más. Otra palabra que Marcos usa constantemente es la palabra luego,
que también debemos aclarar. Para nosotros luego, sobre todo nuestros niños saben eso muy bien, ¿verdad? Mamá, ¿me puedo comer o puedo jugar? Y tú le dices luego. Y tus hijos te dicen, ¿y cuándo es luego? ¿No? Nuestro luego es como después. Marcos no usa luego de esa manera. Marcos usa el luego como luego, luego. Básicamente es eso, es de inmediato. Luego, de inmediato, al instante, son palabras que denotan acción constante. Y vemos a Jesús de un lado para otro. Algo que nos puede ayudar a entender un poquito este evangelio también es el hecho de que no solamente es el más breve y dinámico, debido a esto, a que Marcos registra a Jesús como el siervo, constantemente supliendo necesidades y sirviendo a las personas. Como un resultado de esto, este evangelio está más enfocado en las acciones que en las palabras. Y sabes que esto me gusta de Jesús, que Jesús no solo vino a hablar bonito, Jesús vino a hacer el bien y a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos por el diablo. Es el reporte de Pedro sobre lo que hizo Jesús. Y vemos más acciones que discursos. Y eso es la manera de Juan de darle un reporte de Jesús a aquellas personas ocupadas que no quieren escuchar una larga disertación, una predicación profunda con ideas elevadas. No. Marcos está escribiendo a aquel romano ocupado que dice, dame los hechos. Dame los hechos. No me prediques acerca de Jesús. ¿Qué es lo que él hizo? Quiero ver evidencias. Y Marcos nos va a dar exactamente esto. Ahora, ya que Marcos escribe para los romanos, no hay muchas referencias bíblicas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando veamos algunas pocas de las que hay, nos vamos a detener un poquito para estudiarlas con detenimiento. Y termino con esto. Marcos es un evangelio escrito por gente rota, para gente rota. Y es algo que me gusta también. Es un evangelio escrito por gente rota, para gente rota. Este Juan Marcos no fue discípulo de Jesús, pero la historia y la tradición nos dicen, los grandes historiadores de la iglesia desde los primeros siglos, todos le atribuyen la autoría de este evangelio a Juan Marcos. Acompáñame a Hechos capítulo 12, por favor, para aprender un poquito de por qué Juan Marcos escribió así este evangelio. Hechos capítulo 12. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado por Herodes, estaba a punto de morir y un ángel del Señor lo saca de la cárcel de un modo milagroso. Y Pedro, estando ya fuera de la cárcel, pues decide ir al lugar donde los discípulos se reunían en ese tiempo. Y dice en Hechos 12, en el verso 12, habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa ¿de quién? María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es el Marcos que escribió el evangelio. Ahora hay dos cosas bien interesantes aquí. La primera es que la Biblia dice aquí que Pedro llegó a casa ¿de quién? De María. Ahora, en estos tiempos y en esta cultura, tú no le atribuías la propiedad de una casa a una mujer, sino a un hombre. Pues es la casa de fulanito de tal. En esta ocasión vemos algo inusual, lo cual nos podría indicar varias cosas. Número uno, que María probablemente para este punto era una mujer viuda, lo cual hacía de Juan, que estaba muy joven en este momento, una persona necesitada de una figura paterna, ¿no? Y número dos, nos indica que María era una mujer con muchos medios económicos. Probablemente su esposo era alguien romano y por eso Juan tenía este otro nombre también, Marcus, que sería en latín, lo cual nos hablaría de una formación privilegiada para Marcos. Y esto le daría a él la capacidad, las herramientas para entonces redactar el evangelio
que hoy vamos a comenzar a estudiar. Pero hay otra cosa también. Pedro decidió ir a la casa de María, la mamá de Juan, y la Escritura nos dice que Pedro en sus últimos días, en la primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, solo apúntalo, Pedro se refiere a Marcos como su hijo. Entonces todo parece indicar que Pedro lo que hizo fue abrazar a este joven discípulo y formarlo en la fe. Ahora, Pedro tendría que haberle contado a Marcos varias de las cosas más vergonzosas durante su tiempo con Jesús. Y una de ellas es, ¿sabes qué, Marcos? Yo negué a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Le fallé miserablemente. Le fallé por 3 veces, lo negué. Y Marcos tenía también algo de conocimiento con respecto a fallarle a Jesús. Porque en el capítulo 15 de Hechos, acompáñame ahí por favor. Hechos capítulo 15, verso 36 nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya no estamos con Pedro, ahora estamos con el apóstol Pablo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya habían hecho un primer viaje misionero y Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Vamos a volver a visitarles. Y dice, y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ese es nuestro Marcos. Y dice el verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Entonces Marcos fue discipulado por Pedro, fue formado por Pedro como discípulo. Eventualmente, cuando Bernabé sale al primer viaje misionero con Pablo, Bernabé decide llevar a Juan Marcos, que resulta que es su sobrino. Y en ese primer viaje misionero, a la mitad del viaje, Marcos, como buen jovencito formado por mamá, extraña a mamá y dice, yo ya me quiero ir a mi casa, y deja a los misioneros a la mitad del camino parados sin ayuda y se regresa a Jerusalén. Y entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no voy a tropezar 2 veces con la misma piedra. Este cuate falta que lo metan al horno y que se forme bien y que se cueza bien, y entonces vamos a llevarlo al ministerio. Y la Biblia nos dice, al final de la vida del apóstol Pablo, que finalmente Marcos se ganó la confianza de Pablo. Y Pablo escribe en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, solo apúntalo, segunda de Timoteo 4, versos 9 al 11. Segunda de Timoteo 4, versos 9 al 11. Pablo escribe y dice, tráiganme a Marcos porque me es útil en el ministerio. Entonces, a pesar de todas las fallas que Marcos tuvo al principio, encontró en Jesús suficiente gracia para llegar hasta la meta y llegar bien. Es más, ¿quieres otro fracaso más de Marcos? ¿Sí? Si te gusta ventaneando, ¿no? Pues vamos a ventanear a Marcos. Se dice que el joven que aparece en Marcos capítulo 15, acompáñame ahí por favor, Marcos capítulo 15, capítulo 14, perdón. Marcos 14, verso 50. Para este momento Marcos tendría, aseguran los expertos y los entendidos de estas cosas, Marcos tendría entre 15 y 17 años más o menos, un pollito, un verdadero pollito. Y dice el verso 50, entonces todos los discípulos, ¿dejando a quién? A Jesús. Es el arresto de Jesús. Y todos dejándole huyeron. Pero cierto joven, escribe Marcos, cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana.
Todo parece indicar que el lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos era precisamente la casa de Juan Marcos, la casa de María. Era una casa suficientemente grande. Y muy probablemente Juan Marcos ya había escuchado algo acerca de Jesús, este hombre impresionante que sana enfermos, cura leprosos, levanta muertos, camina sobre el agua. Y probablemente Juan Marcos estaba dormido en su camita y en algún momento se levanta para espiar y ver probablemente vio parte de las escenas de la última cena y sigue a Jesús y a sus discípulos sin permiso de mamá. Y arrestan a Jesús y este joven cubierto en una sábana le seguía. O sea, se fue en pijama el vato, ¿no? Cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. ¿Y qué crees? Le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿qué dice ahí? Huyó desnudo. Yo tampoco hubiera puesto mi nombre si ese hubiera sido mi caso. Definitivamente. Es como cierto joven. Entonces, piensa en esto, este joven que tuvo acceso a la persona de Jesús, al discurso de Jesús, a la formación de Pedro, sabe lo que es fallarle a Jesús. Huyó desnudo, huyó en el primer viaje misionero, pero al final se gana el respeto y la confianza de Pablo. Y la historia nos dice, todos los historiadores de la iglesia al principio nos dicen que Marcos viajó a Roma con Pedro como su traductor. Era el traductor de Pedro en Roma. Recuerda que Pedro, según la historia, murió en Roma. Entonces tenemos a estos dos fracasados, ¿no? Juntos en Roma, pero al final confiando en Jesús. Pedro muere crucificado de cabeza. Probablemente en esos últimos días, por ahí del año 58, aproximadamente por ahí del año 58, se estima que el apóstol Pedro muere crucificado de cabeza. Y probablemente es en ese año cuando Marcos está acompañando a Pedro y decide registrar lo que tenemos como el Evangelio de Marcos, de boca de Pedro mismo. Y la historia nos dice que después de escribir el Evangelio, se fue a Egipto, donde fundó una iglesia, plantó una iglesia, y la historia nos dice que Marcos murió después de que lo persiguen por su fe, es encarcelado, lo arrastran con un carro por una larga distancia, queda terriblemente desfigurado, herido, sangrando, lo echan a un calabozo, lo dejan por un par de días y al final deciden sacarlo y quemarlo vivo. Y no hubo falla al final. No hubo fracaso al final, no hubo cobardía al final, porque el Cristo a quien él conoció le sostuvo. Es un evangelio escrito por gente rota, para gente rota, y nos da esperanza a ti y a mí. Es posible seguir a Jesús si simplemente dependemos de él y confiamos en él. Entonces, Marcos capítulo, ¿ya se te antojó el evangelio de Marcos o no? ¿Sí? Ya un poquito, ya estás así como, bueno, ya deja de mostrarme el menú y sírveme. Pues bueno, Marcos capítulo 1. Con esto en mente. Todo este evangelio registra, repito, a Jesús como el siervo de Dios. Si pudiéramos escoger un versículo clave de este evangelio, sería Marcos 10:45, que dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y entonces Marcos presenta de inmediato a Jesús como el siervo de Dios, el siervo enviado por Dios. Y en esta sección que acabamos de leer, Marcos 1 al 11, veremos 3 testimonios sobre la identidad de Jesús. 3 testigos que aseguran que Jesús es verdaderamente el siervo de Dios. Dice desde el verso 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cómo comienza el evangelio según Marcos? Dice el verso 2. ¿Cómo comienza? Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El primer testigo que Marcos nos da sobre la identidad de Jesús es la Escritura.
Decíamos hace un momento que Marcos da muy pocas referencias del Antiguo Testamento, pero es imposible predicar el Evangelio sin comenzar con la Biblia. Y yo sé que esto es bastante obvio si tú tienes ya tiempo de cristiano, pero ¿sabes qué? Es bien interesante cómo muchas veces ves en las personas interés por conocer acerca de Jesús, y el último lugar donde van para conocer acerca de Jesús es la Biblia, ¿no? Ay, quiero ver la película esta en Netflix donde Jesús hace pajaritos de barro y que se vuelven verdaderos, ¿no? Es como, espérame, no vas a conocer a Jesús en una película. No, voy a conseguir el caballo de Troya. Bro, no vas a conocer a Jesús leyendo el caballo de Troya. Vas a conocer a Jesús solamente si conoces la Escritura. Entonces es inevitable anunciar el Evangelio sin comenzar primero con la Escritura. La Escritura es el testimonio más fidedigno de quién es Jesús. ¿Por qué? Pensemos un momento este argumento, es de vital importancia. ¿Por qué la Escritura es el testimonio más fidedigno acerca de quién es Jesús? ¿Por qué el Evangelio comienza con las profecías del Antiguo Testamento? En primer lugar, es el más fidedigno porque es un testimonio fuera de Jesús mismo. Pensemos esto por un momento. ¿Qué si alguien, es más, piensa este escenario, ¿y qué si alguien aparece por ahí con poderes sobrenaturales? ¿Y qué si alguien incluso el día de hoy tuviera poderes sobrenaturales, muriera y resucitara al tercer día? ¿Qué con eso? ¿Qué haríamos con eso? La pregunta es, ¿esta persona está encajando con las situaciones y los tiempos en los que la Escritura decía que Cristo iba a aparecer? ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? La Escritura es un testimonio fuera de Jesús mismo. Jesús podría haber hecho todas las declaraciones que hizo, haber muerto y haber resucitado al tercer día, pero si todo lo que Él hizo no encajaba, no era el cumplimiento del Antiguo Testamento, podríamos desechar a Jesús como el Mesías. Pero la Escritura, siendo un testimonio fuera de Jesús mismo, nos da la seguridad de que Jesús como humano no tendría control sobre lo que se escribió sobre Él antes de que incluso Él naciera. ¿Tiene sentido? ¿Están conmigo? Es por eso que es tan valioso el testimonio de la Escritura, del Antiguo Testamento. Jesús no tendría ningún control sobre lo que se escribió sobre Él anteriormente. Él no tendría manera de manipular lo escrito para entonces cumplirlo y que encajara con Él. Pero como hijo de Dios, por otro lado, como hijo de Dios, solo Él tendría el control para poder cumplir lo escrito acerca de Él. Como humano no tendría control, es un testimonio fuera de sí mismo. Pero como hijo de Dios, solamente Él tendría la capacidad de cumplir las profecías. Hace tiempo escuché a una persona rechazar la evidencia de que Jesús era el Cristo, diciéndome, Jesús simplemente conocía tan bien las profecías que lo que hizo fue controlar las situaciones de su vida para cumplirlas. Y es como, vuelve a decir lo que acabas de decir, pero despacio, bro. Ese es precisamente el punto. ¿Cómo controlas nacer en Belén? ¿Cómo controlas eso, hijo? ¿Cómo controlas que tenga que haber una persecución cuando tú naciste buscando tu vida para que tú tengas que huir a Egipto y se cumpla la profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo? ¿Cómo controlas el hecho de que tendrías que morir entre dos criminales y serías sepultado con los ricos? ¿Cómo controlas el hecho de que tendrías que resucitar al tercer día? Y todo esto en el cumplimiento del tiempo, tal como la Escritura anunciaba que sería. Entonces, chicos, por favor, quitémonos de nuestra mente la idea de que el Evangelio comenzó con el nacimiento de Jesús, porque no es así. El Evangelio, el principio del Evangelio, comenzó con la Escritura. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Escritura contribuye a que tú y yo comprendemos el Evangelio. La Escritura es un testimonio del Evangelio y el Evangelio es una persona.
El evangelio es Cristo Jesús. Y toda la escritura nos da testimonio de eso. La conclusión de Marcos, al ver que Jesús cumple las profecías, es esta. Este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por favor, no pensemos que Jesús se apellidaba Cristo. Mira la conclusión a la que Marcos llega. Es el principio del evangelio. Y el evangelio, que dicho sea de paso, son buenas noticias. Yo no sé por qué hay cristianos que piensan que el evangelio es todo menos buenas noticias. No sonrías porque creemos en el evangelio. He confiado en el evangelio y por eso estoy en mi casa, solo, sin clima, en canícula. No, el evangelio son buenas noticias siempre y cuando se trate de Jesús. Si quitas a Jesús, claro que no van a ser buenas noticias. Pero ¿quién es Jesús entonces? Jesús, según Marcos, es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo que Marcos está diciendo es un mensaje. Dios salva, Dios reina y Dios vino. Déjame decírtelo de nuevo y medita en estas declaraciones tan... Yo no creo que haya una declaración más radical que esta. Dios salva, Dios reina y Dios vino en la persona de Jesús. Jesús significa literalmente eso. Dios salva. Cristo, a diferencia de lo que pensaba Emanuel, ¿te acuerdas de esa canción? Como un Cristo me quedé con los brazos. Vamos, sí hay gente del Antiguo Testamento acá, ¿no? Con los brazos abiertos. Al final, así cantaran las canciones. Todo mal. Total que no me dan gusto. Pensamos que Cristo es una persona crucificada. No, Cristo significa rey. Alguien en autoridad, alguien que recibe de parte de Dios el poder para gobernar. Lo que Marcos está diciendo es que no hay buenas noticias si no creemos que Jesús es Dios salvándonos, Dios gobernando y Dios viniendo. Piensa esto, por favor. Esta es, escúchalo bien, esta es la mejor de las noticias. Dios mismo vino a salvarnos. Dios mismo entró en nuestra historia en la persona de Jesús. Esta es la más radical de las declaraciones. Dios realmente vino a nuestro mundo. Realmente se ensució los pies caminando en nuestro polvoroso suelo. Realmente nació. Realmente sufrió. Realmente vivió una vida perfecta, realmente murió, realmente resucitó y realmente nos llama a ti y a mí a recibir vida en su nombre. Este mismo Jesús que entró en la historia hace 2000 años con buenas noticias de salvación, es el mismo Jesús que hoy quiere entrar en tu historia. Puedes cerrar tus oídos a este mensaje. Puedes dejar de venir a este lugar si quieres. Puedes dejar de hablarle a tus amigos cristianos que te insisten sobre Jesús. Pero este Jesús insiste en entrar en tu historia y no vas a poder escapar de eso. Va a seguir insistiendo. Va a seguir viniendo a tu situación, a tu vida. Esta es una buena noticia. No nos abandona en nuestra situación. Insiste en entrar a nuestra historia y volverse nuestra historia. Así es como Marcos presenta a Jesús como aquel que es el cumplimiento de las buenas noticias. Ahora, la escritura es el testimonio de que Jesús es el Cristo. Marcos da esta cita. Aquí dice que según está escrito en Isaías el profeta, pero realmente da dos citas. Malaquías 3:1. Quisiera que me acompañaras ahí. Malaquías 3:1. Malaquías está entre Génesis y Apocalipsis. Por si te costó trabajo. Malaquías capítulo 3 verso 1, o lo puedes ver en la pantalla también. Dice así: He aquí,
observa por favor con mucha atención cómo Dios da esta profecía. He aquí, yo envío mi mensajero. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, ¿verdad? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? Mucho ojo. Dios está diciendo, voy a enviar un mensajero que va a preparar camino delante de mí. O sea, yo mismo, Dios, voy a venir. Es impresionante. Dice, y vendrá súbitamente a su templo de ustedes, el Señor a quien vosotros buscáis. Oye, ¿cómo? Entonces, ¿vas a venir tú o va a venir? Estás hablando como en tercera persona. El Señor. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿sí viene Dios o no viene Dios? La respuesta es sí, pero no viene Dios el Padre, sino viene Dios el Hijo, el ángel de Jehová, el mismo que durante toda la historia del Antiguo Testamento estuvo ahí para liberar al pueblo de Israel, guiar y cuidar al pueblo de Israel. Es este mismo, es el ángel del Señor. Ahora, regresando a Marcos 1, Marcos lo cita un poco diferente. Dice así, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Es como si Dios le estuviera diciendo a Jesús, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama, ¿en dónde, perdón? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces lo primero que Marcos presenta ante nosotros como una señal del cumplimiento de que Jesús es el Mesías, es que apareció el mensajero prometido. Y dice en el verso 4, este es el segundo testimonio de la identidad de Jesús, ya no la escritura, sino ahora el mensajero prometido por la escritura, Juan el Bautista. Verso 4, bautizaba Juan ¿en dónde? En el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. No creas que era el último grito de la moda en ese momento. Su vestidura es vestidura del desierto. Es la vestidura que usaría alguien en el desierto. No usaría la piel de camello como tal, sino a través del pelo del camello sería un tipo de tejido, y sería una vestidura bastante áspera, pero bastante gruesa. Podríamos decir que sería térmica. Ay, para la canícula, si te interesa y si encuentras un camello, pues dale. Sería térmica porque suficientemente gruesa, pero transpira lo suficiente para que tú estés ventilado, mantiene el calor afuera, mantiene el frío y la humedad afuera también en días lluviosos. Interesante. Vestidura del desierto. Y dice, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. El primer vegano en la Biblia, ¿no? ¿Sí sería vegano si comes insectos o no? Unos dicen que sí, otros que no. La iglesia dividida. Bueno, langostas, ojo, las langostas básicamente son saltamontes, ¿no? Entonces, vestido para vivir en el desierto y comiendo la dieta del desierto. Esto es todo lo que encontrarías ahí. Ni Winnie Pooh estaría feliz ahí, aunque con todo y miel silvestre, ¿no? Langostas y miel silvestre. Entonces, es muy interesante este segundo testimonio acerca de quién es Jesús. Este mensajero, Juan el Bautista, es como el telonero antes del concierto principal. ¿Sí cachan la analogía? ¿Se han ido a conciertos, no? Sí, vas a un concierto. Bueno, si solo vas a conciertos cristianos, vas al concierto de Marcos Witt, ¿no? Y primero está el hermano de la iglesia Rosa de Sarón, ¿no? Es el vato, el telonero, el cuate emergente, extraño, ¿no? Que nadie conoce, ¿no? Y no vas por él, vas por el evento principal. Bueno, este es Juan el Bautista. Ahora, lo sorprendente es que este Juan el Bautista, la Biblia nos dice que era hijo de Zacarías, quien era un sacerdote de la tribu de Leví. Piensa esto.
el último lugar donde cualquier persona esperaría que Juan le sirviera a Dios sería en el desierto. Porque siendo un descendiente de los sacerdotes, Juan podría estar vestido de vestiduras sacerdotales. Podría estar no en el desierto, sino en el templo. Y podría estar comiendo no miel silvestre y langostas, sino literalmente cabrito, bro. ¿Cuál prefieres? ¿No? Pero este hombre, piensa en esto junto conmigo. Este hombre decide salir del sistema religioso y predicar ¿dónde, perdón? O sea, no hay estación de metro cerca, ¿no? Ni siquiera dudo que en Jerusalén hubiera súbase al camello, vamos al desierto, ¿no? O sea, ¿quién va al desierto? Pero es la primera manera de Juan de lanzar un mensaje a su nación. Y el mensaje es claro: señoras y señores, Dios ha abandonado nuestra religión. Señoras y señores, Dios no está en nuestro sistema religioso. Dios no se agrada de nuestros sacrificios, pero Dios los pidió. Nosotros lo echamos a perder. Tan chafas, tan pecadores, tan malvados, tan perversos, tan desesperadamente necesitados de su gracia estamos. Dios dejó el edificio. Dios no está ya en nuestro sistema religioso. Y por eso Juan está allí en el desierto. ¿Y sabes qué es lo impresionante? La gente salía a escuchar. Me pregunto qué sucedería si mudáramos Semilla de Mostaza Monterrey a la punta del Topo Chico. ¿Qué pasaría? Su risa fue más de nervios porque este cuate está tan loco que en una de esas sí nos anda mudando para allá. No nos voy a mudar para allá, pero piensa esto. Piensa esto. ¿Qué hace el mensajero en el desierto? Preparando el camino. Y su mensaje de Juan era el siguiente: no puedes seguir a Jesús y quedarte donde estás. No puedes seguir a Jesús donde estás. Recuerda que su trabajo era preparar el camino. Y la gran mayoría de ellos, de los judíos, estarían pensando: estamos súper listos. Estamos súper listos. Dominamos muy bien el arte de los sacrificios, conocemos la escritura. ¿Me permites transportar la analogía a nuestro tiempo para identificarnos nosotros con la historia y no pensar que se trata de ellos, sino que se trata de nosotros? Ahí te va. Pues estamos súper listos. Hacemos nuestro devocional todos los días, estudiamos la Biblia verso a verso. Ya cursé todos los navegantes, hasta estoy sirviendo. Pregúntame el texto que tú quieras, te lo puedo citar hasta en griego, en hebreo, hasta en élfico, hijo, si quieres, ¿no? Estamos súper listos. Claro, me acuesto con mi novia, pero hago devocional más largo y listo. Es más, puedo ir a barrer el templo sin clima para ya estamos a cuentas. Y conozco la escritura, pero robo en mi trabajo, pero le comparto a otros de Cristo. Por cierto, deja de hacer eso, por favor. Si robas en tu trabajo, no le prediques a nadie de Cristo, por favor. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Lo que Juan está diciendo es: tu religión no sirve si estás hundido en pecado. Necesitas un Salvador. Y para recibir este Salvador, no puedes quedarte donde estás. Para seguir a Jesús, no puedes quedarte donde estás. Debes de salir. Y hoy Juan el Bautista nos llama a todos nosotros semillosos, nos llama: debes de salir de la religión y del orgullo espiritual y la piedad externa. Debes de salir también, algunos otros deben salir del ruido del afán y la vida ocupada. Ay, pues sí quiero escuchar, pero hasta allá y en el desierto y no hay transporte y todo lo que me toma ir hasta allá y luego regresar. Tienes que salir, no puedes escuchar a Jesús en tu afán y tu vida ocupada. Debes de salir de la oscuridad de tu pecado y por fin sacarlo a la luz y admitirlo. Admitir que tu religión no te ha dado un nuevo corazón. Admitir que tu semillosidad no te salva. Admitir que necesitas un Salvador.
y tienes que salir para prepararte. El mensaje que Juan predicaba era este. Juan dice en el verso 7, predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Lo que Juan está diciendo es: Jesús no es solamente un gran maestro. En ese tiempo los rabís tenían un código de conducta. Un rabino podía esperar que sus discípulos les sirvieran como un hijo a un padre, prácticamente. Pero había una cláusula en sus tradiciones. Si tu maestro te pide que le desates la correa de sus calzados, lo cual era una expresión para referirse al lavado de los pies, ¿no? Si tu maestro te pide eso, puedes mandarlo a volar, puedes decirle que no. Es más, los judíos, como parte de sus tradiciones, tenían prohibido, podían tener un siervo hebreo en casa, pero nunca podían pedirle a un siervo hebreo de su misma nación que les lavara los pies y que les desatara la correa de sus calzados. Esto solamente lo podía hacer un siervo gentil, porque era un trabajo denigrante. Y lo que Juan el Bautista está diciendo es: la razón por la que los llamo a arrepentirse no es para condenarlos, es para invitarlos a venir a Jesús, quien es tan grandioso que yo no soy digno. ¿Sabes qué? Quisiera que me usara como tapete donde Él pasa. No soy digno de eso. No soy digno de eso. Quisiera ser la toalla con la que Él se limpia el sudor. Uy, ¿quién me diera? Pero no soy digno de eso. Entonces el mensaje de Juan, llamándonos al arrepentimiento, no es un mensaje de condenación. Y si tú has estado huyendo de cristianos que te invitan a arrepentirte y arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete, tienes que saber esto: el arrepentimiento no es condenación, es una invitación a volvernos a Jesús. La palabra arrepentimiento significa literalmente un cambio de mente que produce un cambio de vida. Tienes que dejar de pensar sobre Jesús como piensas. Tienes que dejar de pensar sobre ti mismo como piensas. Y tienes que pensar acerca de Jesús como la palabra de Dios nos lo dice. Él es el Salvador y nosotros somos pecadores. Algo que me asombra es la respuesta de la multitud en un lugar sin clima, sin estación del metro cerca. O sea, déjame leértelo porque lo anoté por aquí y fue maravilloso cuando lo anoté. Nada más déjame encontrarlo. Se me hace que lo borré. Pero escucha, el mensajero era horrible. El lugar donde proclamó el mensaje era horrible. El mensaje que proclamó no era nada agradable tampoco, ¿verdad? Arrepiéntete. Otros evangelios nos dicen que los religiosos salían, ¿y sabes qué les decía Juan? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó que se puede huir de la ira venidera con su religión? Los soldados, soldados romanos. Imagínate a alguien con la fusca, hijo, ahí, escuchando. ¿Qué haremos? Y Juan les decía: conténtense con su salario. A ver, dile eso a un policía, bro. Y no robes, hijo. Conténtate con tu salario y no robes. El mensaje para todos era el mismo. Hay una manera en la que tú necesitas arrepentirte. El mensaje para todos era el mismo, porque todos eran pecadores, pero todos eran también candidatos a la gracia de Dios a través del siervo de Dios, de Jesús. Su mensaje es: no existe en el mundo alguien que sea tan pecador que no pueda ser perdonado. Pero la actitud de los judíos era: soy demasiado bueno como para necesitar perdón. Y algo que debe cambiar en la mentalidad de los cristianos es que nosotros somos mejores que alguien que no es cristiano. Si tú piensas de esa manera, estás en un lugar muy peligroso. Yo no soy mejor que el cuate que está allá afuera tirado en la calle. Yo no soy mejor que la persona que está allá afuera causando dolor a su familia y robando, defraudando.
No soy mejor que esas personas. ¿Me permite ser un poco atrevido y osado? A la luz de la Biblia, tú tampoco eres mejor que ellos. A la luz de la Biblia, todos hemos pecado. Absolutamente todos. Pero también a la luz de la Biblia, todos somos candidatos al perdón y a la gracia de Dios. Por eso es que Juan llamaba al arrepentimiento. A todos les tocaba por igual. Arrepiéntanse. Viene detrás de mí aquel que es más poderoso que yo. La razón para arrepentirse es volver a Jesús. Y ese es el rasgo más importante sobre el arrepentimiento. Si tú dices que estás arrepentido pero no te vuelves a Jesús, no es el arrepentimiento bíblico. Puede ser remordimiento, puede ser superación personal, pero no es conversión, no es salvación. El arrepentimiento genuino nos vuelve a Jesús con todo nuestro corazón. Primer testimonio sobre la identidad de Jesús, la Escritura, como está escrito. Segundo testimonio sobre la identidad de Jesús, el mensajero, el mensaje de Juan el Bautista. Tercer testimonio sobre la identidad de Jesús, y no sé si te das cuenta, pero vamos en un crescendo, ¿no? Ahora el testimonio viene de lo alto, Dios el Padre. Escucha esto, verso 9. Aconteció, me encanta el verso 9, la primera palabra del verso 9. Porque no empieza como la guerra de las galaxias, ¿no? Érase una vez en una galaxia muy, muy, muy lejana. No, comienza diciendo, aconteció, lo cual significa, sucedió, hijo. Eso que estamos leyendo sucedió. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos omite muchos detalles que otros evangelistas aportan. Por ejemplo, el hecho de que cuando Jesús apareció, Juan le dijo, ¿tú vienes a mí? Yo necesito que tú me bautices. Y Jesús tuvo que decirle, para allá, es necesario que cumplamos con toda justicia. En otras palabras, te me cuadras, hijo, me tienes que bautizar, punto, ¿no? Pero Marcos no omite esos detalles y simplemente nos dice, fue bautizado por Juan en el Jordán y luego, lo cual significa de inmediato, entonces al instante, cuando subía del agua, algo interesante porque bautismo significa literalmente sumergir algo en agua. Entonces, no sé si te estoy arruinando la película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, donde Juan el Bautista nomás le hace así, ¿no? Todo lo que quisieron hacer fue ahorrarse producción y volver a mandar al actor a maquillaje y todo ese rollo. El bautismo implicaba sumergir a la persona en agua. Ahora, el bautismo de Juan era un bautismo ¿para qué, perdón? Para arrepentimiento. Importantes aclaraciones. Ese bautismo no te daba perdón de pecados. Era un bautismo, es más, para no separarnos y despegarnos del texto, en el verso 4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Entonces, al sumergirte en agua, lo que estabas haciendo era dramatizar algo que estaba sucediendo en tu corazón, que estabas sumergido en la culpa y en el arrepentimiento. ¿Tiene sentido eso que te estoy diciendo? O sea, sumergirte en arrepentimiento significaba, en agua era una manera de decir, mis pecados están hasta acá, yo estoy saturado de pecado. Y así como me envuelve y me rodea el pecado, así estoy sumergido en arrepentimiento. Lloro, mis lágrimas riegan mi cama todos los días, me duele mi condición. Ahora, ¿por qué razón Jesús se bautizó por mano de Juan si él no cometió pecado? Eso es bien importante. Es de vital importancia que no dejemos pasar por alto esto. Jesús pudo haberse bautizado por alguien más, pudo haberse bautizado él solo, pudo haberse bautizado en la privacidad, pero Jesús aparece públicamente
La historia nos dice que multitudes salían a escuchar a Juan, y esas multitudes, estando reunidas, ven a un hombre acercarse a Juan. Es Jesús. Y ven a este hombre bautizarse. ¿Por qué, si Jesús no cometió pecado? Porque Jesús vino a identificarse con nuestro pecado. Es la manera de Jesús de tomar la estafeta de la humanidad en la carrera por la salvación. Es la manera de Jesús de decir: no soy pecador, no he cometido ningún pecado, pero todos los pecados de la humanidad los acepto sobre mí mismo como si fueran míos. Es la manera de presentarse delante de Dios como el paladín que está a punto de luchar por nuestra salvación. Está representándonos a ti y a mí. Y es algo que me gusta meditar, porque muchas veces cuando se nos invita a reconocer que somos pecadores necesitados de la gracia de Dios, he descubierto que una de las cosas que impiden que la gente levante su mano y diga: reconozco que soy pecador y necesito salvación en Jesús, una de las cosas que les impide hacer esto es la pena. ¿Cómo? ¿Se van a dar cuenta que soy pecador? Te tengo dos noticias. Una, ya sabemos que eres pecador. Y dos, y escucha esto, porque esto es este Marcus de gracia, este martillo de gracia. Si Jesús no se detuvo para admitir como suyos tus propios pecados, ¿por qué debiera entonces a nosotros detenernos la pena admitir nuestros pecados? Él ya sabe que has pecado. Él ya se atribuyó esos pecados a tu persona. Todo lo que tú tienes que hacer es decir: sí, los pecados que Jesús cargó en la cruz del Calvario son los míos. Qué impresionante acto de gracia de este siervo. Cuánta humildad de este Dios que nunca hizo algo malo, nunca hubo engaño en su boca, y aún así se presenta públicamente como si fuera pecador. Ahora observa, me encanta que es en este momento en el que Dios da testimonio sobre él, para que no haya duda, porque puede que haya alguien que diga ahí: pues en una de esas sí, a lo mejor por ahí cometió algún pecadito, ¿no? No, escucha el testimonio de Dios el Padre, bro. Verso 10. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Son dos cosas sumamente importantes. En este momento de la historia, el pueblo de Israel llevaba 400 años de silencio de parte de Dios. La voz que rompió el silencio, la voz profética que rompió el silencio fue Juan, y no fue en el templo, sino en el desierto. Pero la persona que volvió a abrir los cielos fue Jesús. Y los cielos se abren por primera vez en muchos años. Y el Espíritu vuelve a descender. ¿Y sabes qué? Esta es una escena que nos remonta al gran diluvio. Yo sé que todos estamos familiarizados con esa historia, ¿verdad? El diluvio, que dicho sea de paso, sucedió. Realmente sucedió. Los cielos se cerraron con nubes. Las aguas cayeron como un juicio de parte de Dios. Por gracia, Dios salvó a un hombre, Noé, en el arca. Y cuando el juicio de Dios pasó, los cielos se abrieron. Noé soltó la paloma y ésta se asentó sobre tierra firme, un nuevo comienzo. Y lo que Dios está diciendo es: este Jesús es el suelo en el que tú puedes encontrar misericordia y nueva vida. Así como aquella paloma se asentó sobre tierra firme, tierra seca, donde se podía volver a vivir, este Jesús es el lugar, es la persona donde tú puedes obtener realmente una vida nueva, donde hay cielos abiertos y el juicio de Dios ha pasado. Es este Jesús. ¿Qué lo califica a Él para darnos a nosotros paz y salvación? Mira esto: vino una voz de los cielos que decía, leamos esto todos en voz alta: tú
eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es Jesús. Él es el siervo de Dios. Es la única persona de quien Dios ha dicho: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Terminamos con dos cositas. Una, vemos a la Trinidad completa en este texto. No sé si te diste cuenta. La Trinidad completa está involucrada en nuestra salvación. Vemos a Dios el Padre, o mejor dicho, escuchamos a Dios el Padre desde el cielo. Vemos al Espíritu descendiendo sobre Jesús, el Hijo de Dios. Y eso me encanta, porque es importante comprender que la Trinidad completa está involucrada en nuestra salvación. Porque a veces pensamos que Dios el Padre es el Dios enojado, ese señor barbón enojado, ¿no? El Espíritu Santo es este ser extraño y místico que anda por ahí dándole capacidades extrañas a las personas, y que Jesús es el buena onda, ¿no? Y la Biblia me enseña que es todo lo contrario. La Trinidad entera desea la salvación del hombre. Dios no está enojado con el hombre. Dios el Padre y el Espíritu Santo descendió para darle a Jesús la capacidad de cumplir con la tarea de salvarnos a ti y a mí. Dios no está enojado contigo. Dios desea darte vida eterna. Dios desea perdonar tus pecados. Y es más, escucha esto. Dijimos que terminábamos con dos cosas. Una era esta aclaración: Dios quiere tu salvación. Es más, me atrevería a decir que la quiere más de lo que a veces nosotros la queremos. Pero número dos, el mismo testimonio que Dios da sobre Jesús es el mismo testimonio que Dios puede dar sobre ti si tú confías en Cristo. Voy a decirlo de nuevo. El mismo testimonio que Dios dio sobre Jesús es el mismo testimonio que Dios puede dar sobre ti si tú confías en Cristo. Si tú estás en Cristo, tú puedes levantar los ojos al cielo y ver cielos abiertos. Si tú estás en Cristo, así como Juan el Bautista dijo: yo los bauticé con agua, pero Él los va a bautizar ¿con qué? Espíritu Santo. Y si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo también puede descender sobre ti y darte el poder para vivir la vida cristiana que a lo mejor has intentado vivir sin éxito. Y si tú estás en Cristo, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, hoy puedes salir de este lugar escuchando la voz del Padre diciendo acerca de ti: tú eres mi Hijo amado. Y cuánta complacencia tengo en ti. Esto es lo que el siervo de Dios vino a darnos: cielos abiertos y la posibilidad de ser hijos de Dios por medio de la fe en Él. Esas son las tres credenciales de Jesús. Y no puedes estar indiferente a este Jesús. Tienes que tomar una decisión. Hoy has visto en la Biblia cómo la Biblia misma nos da estos tres testigos: las Escrituras, el testimonio de Juan, y podríamos decir el testimonio del Padre, del Hijo y del mismo, del Espíritu Santo y del mismo Hijo de Dios. La lógica nos dice que el testimonio de 2 o 3 testigos es verdadero. Y la pregunta es esta: ¿qué vas a hacer con Jesús entonces? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a responder igual que esta multitud? ¿Te diste cuenta que esta multitud hizo algo con su condición espiritual? Esta multitud que estaba allá en Jerusalén, allá en Judea, todos ellos no simplemente dijeron: pues me encantaría acercarme a Dios y me gustaría creer y me gustaría... No se quedaron con deseos, hicieron algo, salieron, escucharon el testimonio, vieron a Jesús y pusieron su confianza en Él. No todos, pero algunos. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer el día de hoy? Si tú hoy has escuchado esto acerca de quién es Jesús y nunca antes has tomado una decisión por Él, siguiendo el mismo patrón de Juan el Bautista,
te invito una vez más a arrepentirte y a volverte a Jesús y a poner tu confianza en Él. Si tú ya estás en ese punto en el que quieres entregarle tu vida a Jesús, por favor, indícamelo con una mano levantada. Yo no voy a hacer que te metas a un río lodoso como Juan el Bautista, ¿verdad? Solo te pido que levantes tu mano. Si tú hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, por primera vez, levanta tu mano. ¿Hay alguien aquí que el día de hoy quiere dar este paso y poner su confianza en Jesús? Y recuerda, si a Jesús no le dio pena identificarse con tu pecado y con mi pecado, nosotros no debemos tener entonces vergüenza al reconocer la verdad que necesitamos de un Salvador. ¿Hay alguien aquí que el día de hoy quiere entregarle su vida a Cristo por primera vez? ¿Alguien? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que por primera vez quiere tomar esta decisión? Muy bien. Vamos a hacer una oración. Si no levantaste tu mano, pero tú quieres darle tu vida a Jesús, repite esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy he escuchado tu llamado a arrepentirme, a salir de mi estilo de vida, a salir de mi condición, a cambiar mi manera de pensar sobre ti, sobre mí, sobre mis situaciones. Hoy reconozco que soy pecador y que mi única esperanza se encuentra en ti. Después de escuchar quién eres tú, confío plenamente en que tú eres el siervo de Dios, enviado para mi salvación, y que tú puedes darme vida eterna y perdón de pecados. Te entrego mi corazón, Jesús, y te pido que ahora me des también tu Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué hay para el resto de nosotros? ¿Con quién te identificas en la historia? ¿Eres el religioso que está cómodamente en una religión sin tener una relación real con Jesús? Sal de tu religión. ¿Eres Juan el Bautista? Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, Dios te ha llamado a servirle. No puedes hacerlo si tú mismo no estás fuera de ese sistema también. Y finalmente, hoy Dios quiere que recordemos que en Jesús tú y yo somos sus hijos y que Él está complacido en nosotros.